Si logras hacer volar el avión fumigador, le doy la hacienda a tu madre. Entre las risas y la incredulidad, una joven encara el desafío, pero lo que sucede a continuación deja a todos sin palabras. El motor del Raer EMB 202 tosía como un hombre viejo con neumonía. En medio de la plantación de soya que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, el avión fumigador amarillo parecía un pájaro gigante herido, sus hélices detenidas bajo el sol abrasador del mediodía mexicano. A cada minuto que pasaba, miles de pesos en cosecha estaban siendo devorados por la plaga que avanzaba invisible entre las hileras verdes. Valdemar Figueiredo observaba la máquina detenida con el rostro tenso de quien acababa de ver su fortuna escurrirse por el desagüe. Vestido con una camisa de algodón sencilla y unos jeans desteñidos, nada en él sugería que controlaba un imperio del agronegocio que se extendía por 3 estados. Para todos allí, él era apenas un hacendado local desesperado, viendo su plantación morir lentamente. «Patrón, ya intentamos de todo», dijo José, el capataz de la hacienda Santa Rita, quitándose el sombrero para secar el sudor de la frente. El motor arranca, pero no logra mantener la rotación. Y esa hélice está desbalanceada. Puede verlo por la vibración. 2 mecánicos de un taller de la ciudad vecina se acercaron a la aeronave por tercera vez aquella mañana, moviendo la cabeza en derrota. El mayor, un hombre panzón con overol manchado de grasa, levantó las manos en rendición. «Mire, don Valdemar, esto ya no es para nosotros. El avión es cosa muy complicada. Necesita un especialista. Todas estas piezas electrónicas, sistema de inyección. Nosotros trabajamos con tractores, con camiones. Esto es otra categoría». El sonido de pasos en la tierra seca hizo que todos voltearan. Caica Santos caminaba hacia el grupo, regresando del potrero donde había llevado sal para el ganado. Sus 16 años parecían más viejos bajo el peso de la responsabilidad prematura, y su camisa azul desteñida se pegaba a su pecho delgado por el sudor del trabajo matinal. En sus manos callosas cargaba una caja de herramientas improvisadas que había heredado del abuelo. La muchacha se detuvo a algunos metros de distancia, observando la escena con curiosidad respetuosa. Sus ojos, oscuros como café sin azúcar, recorrieron el fuselaje del avión con la misma atención que un médico examina a un paciente. «Oiga, muchacha», gritó el mecánico panzón, «aquí no es lugar para curiosos, váyase de aquí». Pero Caica no se movió. Había algo en la vibración que venía del motor, un patrón irregular que ella reconocía. Dio un paso más adelante, colocando la caja de herramientas en el suelo. «Señor», dijo, dirigiéndose a Valdemar, «¿puedo echarle un vistazo?». La pregunta generó una explosión de risas nerviosas entre los presentes. José movió la cabeza, divertido con la osadía de la hija de la empleada. «Caica, muchacha, vete de aquí. Esto no es motor de tractor». Valdemar, que hasta entonces permanecía en silencio, estudió a la joven con atención. Había algo en la postura de la muchacha, una confianza tranquila que contrastaba con su aparente vulnerabilidad social. «Lárgate de aquí, muchacha», explotó el hacendado probando su reacción. «Esto no es un juguete. Ya tuve suficientes pérdidas por hoy». Pero Caica no retrocedió. En cambio, mantuvo la mirada firme en el hombre mayor, con el respeto que había aprendido en casa, pero sin sumisión. «Sé que usted no me conoce, pero yo entiendo de motores», dijo con voz firme, «a pesar de la situación. Si usted me deja intentarlo, solo pido una vaca vieja a cambio. Mi familia está pasando necesidad y tal vez yo pueda ayudar». La petición simple resonó en el silencio tenso. Todos conocían la situación de la familia Santos. Doña María trabajaba desde hacía 20 años en la hacienda, siempre honesta, siempre puntual, pero nunca logrando salir de la casita de adobe en el fondo de la propiedad. Valdemar sintió algo moverse dentro de su pecho. Hacía décadas que no veía humildad genuina combinada con valentía. En el mundo de los negocios donde vivía, tales virtudes eran rareza casi extinta. «La muchacha tiene valor. Voy a reconocerle eso», murmuró José. Pero enseguida agregó, «pero el valor no arregla aviones». Fue entonces cuando el primer intento de Caica casi convirtió la situación en una tragedia. Al intentar regular la mezcla aire-combustible, sin apagar completamente el sistema, el motor dio un arrancón violento, haciendo que la hélice desbalanceada vibrara de forma aterradora. El avión entero tembló como si fuera a desmoronarse. «¡Para! ¡Detén todo!», gritó el mecánico panzón, corriendo hacia la joven. «Vas a romper lo que aún está funcionando». José jaló a Caica del brazo con fuerza. «Muchacha, no sabía que estabas loca. Casi tiras el avión».
El murmullo de desaprobación creció entre los presentes. Algunas mujeres que se habían acercado para observar movían la cabeza comentando sobre muchachas sin juicio que quieren meterse donde no las llaman. Kaika sintió el rostro arder de vergüenza, pero algo dentro de ella sabía que estaba en el camino correcto. El sonido que el motor había hecho en el arrancón reveló información preciosa sobre el problema real. Fue cuando Valdemar hizo algo que sorprendió a todos. Colocó la mano en el hombro de la muchacha, apartando a José con un gesto firme. «Confío en ella», dijo, su voz cargando una autoridad que hizo callar a todos. «Dejen que la muchacha trabaje». La declaración causó un silencio tenso. José abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada del patrón lo hizo retroceder. El mecánico panzón resopló contrariado. «Si usted quiere perder el avión definitivamente, es su problema. Pero cuando esta chatarra se convierta en fierro viejo, no venga a quejarse». Valdemar no quitó los ojos de Kaika. Había algo en aquella muchacha que lo intrigaba profundamente. Era como si estuviera viendo un reflejo distante de sí mismo, de cuando era joven y todos dudaban de sus ideas locas sobre la agricultura moderna. Kaika respiró profundo, sintiendo el peso de la confianza depositada sobre sus hombros. Cerró los ojos por un momento, escuchando atentamente el sonido irregular del motor en marcha lenta. Entonces, casi susurrando, murmuró las palabras que su abuelo siempre repetía. «Máquina con prisa no llega a ningún lado. Hay que escuchar primero, entender después y solo entonces actuar». La frase sonó extraña para la mayoría de los presentes, pero Valdemar arqueó una ceja interesado. Había sabiduría en aquellas palabras simples, el tipo de filosofía que solo se aprende a través de años de experiencia práctica. «¿Qué quieres decir con eso, muchacha?», preguntó el hacendado. Kaika abrió los ojos y se acercó nuevamente al motor, esta vez con movimientos más deliberados y cuidadosos. «Mi abuelo siempre decía que el motor es como la gente enferma. Si uno no escucha bien los síntomas, puede dar la medicina equivocada y empeorar todo», señaló la hélice desbalanceada. «Todos están mirando la hélice, pero el problema no está en la hélice, está en la respiración del motor. No está logrando respirar bien». José frunció el ceño. «¿Respirar? El motor no respira, muchacha». «Sí respira», respondió Kaika con convicción. «Admisión de aire, escape de gases, es igual que los pulmones». «Este está con falta de aire». El mecánico panzón soltó una risa sarcástica. «Ahora los motores tienen pulmones. Ya lo he visto todo». Pero Valdemar continuó observando, fascinado por la analogía. En el mundo de los negocios había aprendido a identificar cuando alguien poseía un tipo de inteligencia que trascendía la educación formal, y aquella muchacha definitivamente tenía algo especial. «Continúa», dijo simplemente. Kaika se agachó al lado del motor, colocando la mano sobre la carcasa, como un médico auscultando a un paciente. El calor del metal calentado por el sol no le molestó. «La vibración no viene de la hélice desbalanceada», explicó. «Viene de adentro. Algo está obstruyendo la entrada de aire, o entonces hay un tornillo flojo en el sistema de admisión. Por eso la mezcla se está poniendo demasiado rica. El motor se ahoga, pierde potencia y entonces la hélice no logra mantener la rotación constante». El silencio que siguió fue diferente de los anteriores. Ya no era burla, sino tensión genuina. Hasta el mecánico panzón había dejado de refunfuñar para escuchar. Valdemar cruzó los brazos, una pequeña sonrisa formándose en la comisura de la boca. Aquella muchacha no solamente tenía talento técnico, tenía la capacidad de explicar conceptos complejos de forma simple, una habilidad rara y valiosa. «¿Y cómo pretendes arreglar esto?», preguntó. La respuesta de Kaika fue interrumpida por el sonido de un auto acercándose a alta velocidad. Una camioneta moderna levantó una nube de polvo al frenar bruscamente cerca del avión. De dentro salió un joven de aproximadamente 25 años, vistiendo una camisa polo cara y cargando un maletín metálico de herramientas profesionales. «Disculpen la tardanza», gritó acercándose con pasos largos. «Soy Rodrigo de Aerotech Diagnósticos. Recibí la llamada sobre el problema con el Ipanema». La llegada del técnico especializado cambió completamente la dinámica del grupo. José inmediatamente se dirigió a él con alivio. «Menos mal que llegó, joven. Estábamos intentando resolver, pero esto está muy complicado para nosotros». Rodrigo miró alrededor, sus ojos deteniéndose brevemente en Kaika antes de dirigirse directamente al avión. Abrió su maletín,
revelando equipos electrónicos sofisticados y herramientas que brillaban bajo el sol. «Voy a hacer un diagnóstico completo», anunció encendiendo una tableta conectada a sensores. «En 15 minutos sabremos exactamente cuál es el problema». El contraste era enorme. De un lado, Kaika con sus herramientas caseras y su caja improvisada. Del otro, Rodrigo con tecnología de punta y confianza profesional. Valdemar observó la reacción de la muchacha. Esperaba ver desánimo o intimidación, pero encontró apenas curiosidad serena. Kaika continuaba al lado del motor, las manos sobre la carcasa, como si estuviera estableciendo algún tipo de comunicación silenciosa con la máquina. «Muchacha», dijo Rodrigo notando la presencia de Kaika. «¿Puede apartarse, por favor? Voy a necesitar espacio para trabajar». Era el momento de la verdad, la prueba definitiva del carácter de ambos jóvenes. Y Valdemar tenía la sensación de que estaba a punto de presenciar algo extraordinario. La frase «máquina con prisa no llega a ningún lado» resonaba en la mente de Kaika como un mantra sagrado, transportándola instantáneamente a una tarde de domingo, 3 años atrás, en el pequeño taller improvisado en el fondo de la casa de su abuelo Benedito. El viejo Benedito Santos había sido el mejor mecánico de la región por 40 años, capaz de resucitar cualquier motor que llegara hasta él. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo, parecían tener una conexión mística con las máquinas. Era él quien le había enseñado a Kaika que cada motor tenía su propia personalidad, sus propios humores y necesidades. «Ven acá, muchacha», había dicho en aquella tarde memorable, llamando a Kaika para cerca de un viejo tractor Massey Ferguson que había llegado al taller esa mañana. «Este tiene un problema que nadie ha logrado resolver. Ya pasó por 3 talleres en la ciudad y todos dijeron que el motor se fundió. Dicen que ya no tiene remedio». Kaika, entonces con 13 años, se acercó con curiosidad. El tractor parecía realmente estar en estado terminal. Humo blanco salía del escape, había ruidos metálicos extraños y el motor moría en cada intento de acelerar. «Abuelo, si 3 talleres dijeron que no tiene remedio, ¿será que nosotros podemos lograrlo?». Benedito sonrió, aquella sonrisa que siempre precedía sus lecciones más importantes. «Kaika, mi nieta, la diferencia entre un mecánico común y un sanador de máquinas no está en las herramientas. Está en la paciencia de escuchar lo que ella está tratando de decir». El abuelo se acercó al motor, cerró los ojos y colocó las manos sobre la carcasa calentada, exactamente como Kaika había hecho hace pocos minutos con el avión. Se quedó así por largos segundos en silencio absoluto. «¿Sabes por qué fallaron todos los talleres?», preguntó finalmente. «Porque quisieron resolver demasiado rápido. Máquina con prisa no llega a ningún lado, muchacha. Hay que escuchar primero, entender después y solo entonces actuar». Era la primera vez que Kaika escuchaba aquella frase y se grabó en su alma como hierro en brasa. Durante las 3 horas siguientes, el viejo Benedito no tocó una sola herramienta. En cambio, enseñó a Kaika a conversar con el motor. Le mostró cómo diferentes ruidos indicaban problemas específicos, cómo el color del humo revelaba el estado interno de los cilindros, cómo la vibración de la carcasa denunciaba tornillos flojos o piezas desalineadas. «Este tractor no tiene el motor fundido», concluyó Benedito después del diagnóstico silencioso. «Lo que tiene es hambre de aire limpio. El filtro de aire está tapado hace tanto tiempo que comenzó a ahogarse». La solución había sido simple: cambiar el filtro de aire y ajustar el carburador. En 30 minutos, el tractor que 3 talleres habían condenado a muerte ronroneaba como un gatito satisfecho. «¿Ves, Kaika? La sabiduría no viene de la escuela, ni de los libros, viene de la humildad de aceptar que la máquina sabe más sobre sí misma de lo que nosotros sabemos. Nuestro trabajo es apenas escuchar y traducir». Pero la lección más importante aún estaba por venir. En la semana siguiente, don Antonio, dueño de una gran hacienda vecina, apareció con su cosechadora descompuesta justo en medio de la cosecha. La necesitaba funcionando hasta el día siguiente, o perdería toda la producción. «Benedito, tú eres mi última esperanza», suplicó. «Si logras arreglarla hasta mañana temprano, te pago el doble del precio normal, pero tiene que ser rápido». El problema requeriría 2 días de trabajo cuidadoso, pero la presión y la tentación del pago doble hicieron que algo inédito sucediera. Benedito decidió tomar un atajo, hacer una reparación temporal que iba en contra de todo lo que había enseñado a su nieta. La reparación funcionó temporalmente, pero en la madrugada siguiente, la cosechadora se incendió en medio de la plantación. El cortocircuito destruyó la máquina y quemó 3 hectáreas de maíz. Las pérdidas pasaron de 100,000 pesos. «Benedito, me arruinaste», gritó don Antonio.
Te voy a demandar por incompetencia. Por primera vez, Kaika vio a su abuelo llorar. Aprende de mi error, mi nieta. 60 años de reputación pueden ser destruidos en una noche de prisa y ambición. El proceso duró 2 años. Benedito perdió la casa, el taller y sus herramientas más preciosas. La familia quedó en la miseria. Fue en ese periodo que él reveló su pasado a Kaika. Antes de ser mecánico, yo era enfermero. Trabajé 10 años cuidando gente en la unidad de cuidados intensivos. El corazón es como la bomba de combustible. Los pulmones son como el sistema de admisión. Cuando aprendes a escuchar un cuerpo enfermo, se vuelve fácil escuchar una máquina descompuesta. ¿Pero por qué dejó la enfermería? El rostro de Benedito se ensombreció. Por un error parecido. Un turno de 12 horas tenía prisa. Administré la medicina equivocada a una señora. Murió esa misma noche. Dejé todo y vine a cuidar máquinas, pensando que sería más seguro. Benedito colocó la mano en el hombro de su nieta. Por eso te enseño, Kaika, para que seas mejor de lo que yo fui, para que nunca olvides que la paciencia y la integridad son más importantes que el dinero o el reconocimiento. 3 meses después, Benedito murió de paro cardíaco súbito, pero Kaika sabía que su abuelo había muerto de tristeza y culpa. Antes de partir, hizo que su nieta prometiera: júrame que nunca vas a tener prisa cuando estés arreglando algo, que siempre vas a escuchar primero, entender después y solo entonces actuar. Júrame que vas a usar el don que Dios te dio para ayudar a la gente, no para aprovecharte de ellos. Kaika había jurado y aquella promesa se convirtió en su brújula moral. Después de la muerte del abuelo, la vida se volvió aún más difícil. Kaika abandonó la escuela para ayudar con los gastos, haciendo pequeños trabajos, arreglando motores. Era un talento que generaba desconfianza. Muchacha demasiado joven para saber tanto, decían algunos. La desconfianza se transformó en tragedia hace 2 años, cuando fue llamada para arreglar el generador de la escuela municipal en víspera de una fiesta del pueblo. Diagnosticó rápidamente apenas un regulador quemado, pero el director dudó. Una muchacha de 16 años queriendo enseñar cómo se arregla un generador. El director prefirió llamar a un técnico de la capital que cobró 3 veces más e hizo exactamente la misma reparación que Kaika había sugerido. A partir de ese día, Kaika se volvió más reservada, más cautelosa. Continuó ayudando a quien necesitaba, pero siempre con humildad excesiva, siempre aceptando ser menospreciada. Era ese equipaje de dolor y sabiduría que ella cargaba en aquel mediodía abrasador, al lado del avión descompuesto. La promesa hecha al abuelo resonaba en su mente: escuchar primero, entender después y solo entonces actuar. Y mientras Rodrigo montaba sus equipos electrónicos sofisticados, Kaika continuaba con las manos sobre la carcasa del motor, escuchando los susurros metálicos que solo ella sabía interpretar. La tableta de Rodrigo emitió una serie de pitidos mientras los sensores hacían la lectura completa del motor. Cables coloridos se extendían como tentáculos electrónicos por todo el fuselaje del Ipanema, transformando el avión en un árbol de Navidad tecnológico bajo el sol mexicano. Interesante, murmuró el técnico, frunciendo el ceño al analizar los datos en la pantalla. Los parámetros están todos fuera de normalidad, pero no logro identificar la causa raíz. José se acercó impresionado con toda esa parafernalia. ¿Y entonces, doctor, descubrió el problema? Rodrigo vaciló por un momento antes de responder. El sistema indica múltiples fallas simultáneas: presión de combustible irregular, mezcla aire-combustible rica, vibraciones anómalas en el eje principal. Es como si fuera una reacción en cadena. Valdemar observó discretamente el lenguaje corporal del joven técnico. Conocía bien aquel tipo de persona. Especialistas llenos de diplomas y equipos caros, pero que se perdían cuando la teoría encontraba la realidad cruda del campo. ¿Y cuál es la solución?, preguntó el hacendado disfrazado. Bueno, Rodrigo se rascó la cabeza claramente incómodo. Por lo que indica el diagnóstico, vamos a necesitar cambiar por lo menos 3 componentes principales: la bomba de combustible, el sistema de ignición y el balanceador de la hélice. Va a costar unos 15,000 pesos, como mínimo. Un murmullo de espanto recorrió el grupo. 15,000 pesos era más de lo que muchas familias de la región ganaban en un año entero. ¿15,000? Repitió José incrédulo. Pero doctor, ¿no habrá una forma más barata? Rodrigo asumió una postura profesoral, claramente satisfecho de demostrar su conocimiento superior. Mire, don José, la aviación no es un juego. No se puede hacer reparaciones temporales o usar piezas adaptadas.
O se arregla bien con componentes originales o no se arregla. Fue entonces cuando una voz tranquila se elevó del otro lado del motor. «Con permiso», dijo Kaika, aún arrodillada al lado de la carcasa. «¿Puedo hacer una pregunta?» Rodrigo levantó los ojos de la tableta, visiblemente irritado por la interrupción. «Dígame. ¿Su equipo puede medir la presión diferencial entre los cilindros?» La pregunta tomó al técnico por sorpresa. No era el tipo de cuestionamiento que esperaba de una muchacha del campo. «Sí puede». «¿Por qué?» «Porque si los parámetros están todos alterados al mismo tiempo, como usted dijo, puede ser que el problema no esté en los componentes que usted listó». Rodrigo soltó una risa condescendiente. «¿Ah, sí? ¿Y dónde crees que está el problema entonces?» Kaika se levantó lentamente, limpiando las manos sucias en la camisa. «¿Puede hacer la prueba de presión diferencial en los cilindros 2 y 4? «Puedo, pero eso no va a cambiar nada en el diagnóstico. Haga la prueba, por favor». Rodrigo suspiró teatralmente, pero conectó el equipo como fue solicitado. Pocos segundos después, su expresión cambió completamente. «¿Cómo supiste?» Pero no terminó la frase. «¿Qué pasó?», preguntó Valdemar percibiendo el cambio en el tono. Rodrigo tragó saliva. «Los cilindros 2 y 4 están con presión 40% por debajo de lo normal. Eso indica problema en el empaque de la cabeza», completó Kaika tranquilamente. «No en los componentes que usted listó». Un silencio incómodo se instaló en el grupo. José abrió la boca asombrado con el conocimiento de la joven. «¿Cómo sabías eso, muchacha?» Kaika señaló el fuselaje cerca del motor. «Hay una mancha de aceite muy pequeña aquí abajo. No es fuga normal de mantenimiento, es aceite que está siendo empujado por la presión interna. Y la vibración que todos están viendo en la hélice no viene del desbalanceo, viene de la combustión irregular causada por la pérdida de compresión». Rodrigo guardó la tableta con movimientos bruscos, claramente incómodo con la situación. «Bueno, aunque sea el empaque de la cabeza, aún así va a necesitar piezas originales y mano de obra especializada. No es trabajo para aficionados». La palabra aficionados sonó como un insulto deliberado. Kaika bajó los ojos, acostumbrada a ese tipo de descalificación, pero fue entonces cuando Valdemar decidió intervenir de forma más directa. «Rodrigo, usted dijo que trabaja con diagnósticos aeronáuticos desde hace ¿cuántos años?» 5 años, señor. Graduado en Ingeniería Aeronáutica, con especialización en sistemas de propulsión. ¿Y cuántos Ipanema ha arreglado? La pregunta era simple, pero Rodrigo vaciló. «Bueno, el Ipanema es una aeronave más antigua, entonces este es el primero que...» «¿El primero?», repitió Valdemar sin demostrar emoción. «¿Y tú, Kaika, cuántos motores has arreglado en tu vida?» «No sé con certeza, don Valdemar». «Desde los 10 años que trabajo con motores. Deben ser unos 200. 300. ¿300 motores?», repitió el hacendado. «Rodrigo, respóndeme algo. Si fuera tu dinero en riesgo, ¿en quién confiarías? ¿En el joven con 5 años de teoría y 0 Ipanemas de experiencia? ¿O en la muchacha con 6 años de práctica y 300 motores en su haber?» La pregunta era retórica, pero expuso de forma brutal la diferencia entre conocimiento teórico y sabiduría práctica. Rodrigo intentó recuperar el terreno perdido. «Con todo respeto, don Valdemar, pero la aviación exige precisión absoluta. No se puede improvisar con piezas de tractor». «¿Quién habló de improvisar?», replicó Kaika, su voz aún respetuosa, pero ahora más firme. «El empaque de cabeza del Ipanema es estándar internacional. Se puede adaptar un empaque de motor diésel MWM 229, haciendo algunos ajustes en el grosor. Mi abuelo ya lo hizo 2 veces». Rodrigo rió nuevamente, pero esta vez la risa sonó forzada. «Adaptar empaque de motor diésel en avión, eso es muy peligroso y totalmente irregular». «¿Por qué peligroso?», preguntó Valdemar genuinamente curioso. «¿Por qué?». Rodrigo tartamudeó percibiendo que no tenía una respuesta técnica sólida, porque no es el procedimiento estándar. Kaika dio un paso adelante con la valentía que había heredado del abuelo. «Señor Rodrigo, ¿puede explicarme cuál es la diferencia técnica entre un empaque de cabeza original Lycoming o 361 MWM 229 adaptado en términos de resistencia térmica y presión?» La pregunta era tan específica y técnica que dejó a Rodrigo completamente sin respuesta. Era obvio que la muchacha sabía exactamente de lo que estaba hablando. José miraba alternativamente a los dos jóvenes, como si estuviera viendo un partido de tenis intelectual. Bueno. Rodrigo se debatió percibiendo que había sido superado técnicamente por una adolescente sin diploma. Valdemar decidió terminar con la incomodidad.
Rodrigo, gracias por el diagnóstico. Puede irse. Vamos a intentar resolver de otra forma. El técnico se puso rojo de rabia y humillación. Don Valdemar, usted se va a arrepentir de esta decisión cuando esa muchacha reviente el motor del avión. No me busquen después. Guardó sus equipos con movimientos bruscos y se dirigió a la camioneta. Antes de partir, gritó por la ventana. Y solo para que conste, voy a reportar esta irregularidad a la autoridad de aviación. Adaptación no autorizada en aeronave es un delito. El auto salió disparado, levantando una nube de polvo. El silencio que siguió fue tenso. La amenaza de Rodrigo había cambiado todo. Ya no se trataba apenas de arreglar un avión. Ahora había el riesgo de problemas legales serios. José movió la cabeza preocupado. Kaika, muchacha, ¿valdrá la pena meterse en un problema así? El joven allí puede realmente denunciar ante la autoridad. Kaika miró al avión, después a Valdemar. Había algo en la mirada del hacendado que la intrigaba. Una intensidad que iba más allá de un simple propietario rural preocupado con su plantación. Don Valdemar, dijo finalmente, si usted confía en mí, yo puedo arreglar este avión. Pero tiene que ser de la forma correcta, sin reparaciones temporales, sin adaptaciones irregulares, solo usando el conocimiento que mi abuelo me pasó. Valdemar estudió el rostro de la muchacha por largos segundos. Veía allí la misma determinación que él mismo había tenido en la juventud. Cuando todos dudaban de sus ideas sobre la agricultura moderna. Kaika, dijo lentamente. Si logras hacer volar este avión hasta la puesta del sol de hoy, usando apenas métodos legales y seguros, no te voy a dar una vaca vieja. El hacendado hizo una pausa dramática, observando la reacción de todos alrededor. Le doy la hacienda entera a tu madre. La declaración de Valdemar resonó por el campo como un disparo de cañón. Los trabajadores se miraron entre sí en silencio absoluto, procesando lentamente las palabras que acababan de escuchar. 500 hectáreas de tierra, ganado, equipos, casa sede, una fortuna valuada en millones de pesos, siendo apostada en la habilidad de una muchacha de 16 años. El patrón se volvió loco, susurró uno de los vaqueros más viejos. Esto no puede ser en serio. José movió la cabeza preocupado. Don Valdemar, con todo respeto, pero usted está hablando de broma, ¿verdad? No puede apostar la hacienda así. Pero Valdemar mantuvo la expresión seria, los ojos fijos en Kaika. Palabra de hombre, muchacha. Si logras hacer volar este avión antes de la puesta del sol, la hacienda es de tu madre. Si no lo logras, hizo una pausa significativa. Ustedes salen de la propiedad hoy mismo. El peso de la responsabilidad cayó sobre los hombros de Kaika como una montaña. No se trataba apenas de su propia vida, sino del futuro de toda la familia Santos. Una decisión equivocada significaría no solamente la pérdida del empleo de la madre, sino también dejarlas literalmente en la calle. Kaika, muchacha, dijo doña María, que había llegado corriendo al escuchar los gritos. No aceptes esta locura. Estamos bien como estamos. No necesitamos arriesgar todo así. Kaika miró a su madre, viendo en las arrugas profundas del rostro los 20 años de trabajo duro en la hacienda. 20 años despertando antes del sol, limpiando casas ajenas, siempre dependiendo de la buena voluntad del patrón. 20 años viviendo en una casita de adobe, soñando con un pedazo de tierra propio. Mamá, dijo con voz firme. Si no lo intento, nunca vamos a saber si podía resultar. Y si sale mal, tragó saliva. Encontramos otro lugar para vivir. Doña María cerró los ojos por un momento, reconociendo en su hija la misma terquedad que ella misma había tenido en la juventud. Si es así como lo quieres, hija, entonces ve con Dios. Valdemar extendió la mano a Kaika. Entonces está acordado. La muchacha respiró profundo y apretó la mano del hacendado. Acordado, don Valdemar. Palabra de hombre. A las 2 de la tarde, con el sol en su punto más alto y apenas 4 horas hasta la puesta del sol, Kaika comenzó el trabajo más importante de su vida. Pero el primer obstáculo no era técnico, era logístico. Para arreglar el empaque de la cabeza, necesito desmontar la parte superior del motor, explicó a José. Y para eso necesito un aparejo o un gancho para suspender el bloque del motor. Sin eso es imposible. José se rascó la cabeza. El aparejo del taller está descompuesto desde hace 6 meses, y para conseguir uno prestado solo yendo a la ciudad. No hay tiempo, murmuró Kaika, mirando al sol que ya comenzaba su descenso hacia el horizonte. Fue entonces cuando tuvo una idea que hizo helar su corazón. En el fondo de la propiedad había un viejo tractor Valmet,
que su madre había cuidado con cariño por más de 10 años. Era prácticamente un miembro de la familia Santos. Doña María había enseñado a Kaika a manejar en aquel tractor, y muchos de los mejores recuerdos de la infancia de la muchacha estaban ligados a aquella máquina naranja desteñida. «Mamá», dijo Kaika, la voz temblando ligeramente. «Necesito usar el gancho hidráulico del Valmet». Doña María frunció el ceño. «Pero el Valmet está funcionando perfectamente. ¿Por qué necesitas tocar el tractor?» «Porque necesito adaptar el sistema hidráulico para hacer un aparejo improvisado. Pero para eso voy a tener que desmontar la bomba hidráulica y algunos componentes. Si algo sale mal, el tractor puede quedar inutilizado». La explicación cayó como una bomba. El Valmet no era apenas una máquina, era el símbolo de la competencia de Doña María. La herramienta que había garantizado el empleo de la familia por todos esos años. «Kaika», dijo la madre lentamente, «si descompones el Valmet y no logras arreglar el avión, no solo perdemos la casa, sino que yo también me quedo sin con qué trabajar». «Lo sé, mamá, por eso te estoy pidiendo tu permiso. Sin él no toco el tractor». Doña María miró a la máquina que había sido su compañera fiel por tantos años, después a su hija que estaba arriesgando todo en una apuesta imposible. «Haz lo que tienes que hacer, muchacha. Si va a salir bien, que salga. Si va a salir mal, que por lo menos intentemos». Durante la hora siguiente, Kaika desmontó cuidadosamente el sistema hidráulico del Valmet, adaptando mangueras y creando un gancho improvisado pero funcional. Cada movimiento era calculado. Cada pieza removida era catalogada mentalmente para la posterior reinstalación. José observaba el trabajo con admiración creciente. «Muchacha, ¿dónde aprendiste a hacer esto?» «La necesidad enseña muchas cosas, don José. Y mi abuelo siempre decía que uno nunca sabe de lo que es capaz hasta estar acorralado». A las 4 de la tarde, con el sistema de suspensión finalmente listo, Kaika comenzó el desmontaje de la cabeza del avión. Era un trabajo delicado que exigía precisión absoluta. Un tornillo perdido, una pieza dañada y todo estaría perdido. Pero fue al retirar la cabeza que Kaika descubrió algo que hizo helar su sangre. El empaque estaba dañado, sí, pero no por desgaste natural. Había marcas claras de sabotaje, pequeños agujeros hechos propositalmente con un taladro fino, casi imperceptibles, pero suficientes para causar pérdida de compresión. Don Valdemar, llamó con voz tensa. «Necesita ver esto». El hacendado se acercó y examinó las marcas que Kaika señalaba. Su expresión se endureció al reconocer las señales obvias de vandalismo. «Sabotaje», dijo simplemente. Alguien no quería que este avión volara hoy. El descubrimiento cambió todo. Ya no se trataba apenas de una reparación. Era necesario descubrir quién había saboteado el avión y por qué. Pero no había tiempo para investigaciones. El sol continuaba su descenso implacable, y cada minuto perdido era una oportunidad menos de completar el trabajo. «Esto explica por qué el diagnóstico de Rodrigo estaba confuso», murmuró Kaika. Los síntomas eran de múltiples fallas porque alguien intentó disfrazar el sabotaje creando problemas secundarios. A las 5 de la tarde, con apenas 2 horas restantes, Kaika enfrentó el mayor desafío. No tenía empaque de reposición y el empaque original estaba irreparablemente dañado por los agujeros del sabotaje. «Necesito improvisar un empaque», se dijo a sí misma, analizando las opciones disponibles. Fue entonces cuando recordó las palabras del abuelo sobre adaptación creativa sin comprometer la seguridad. En el taller de la hacienda encontró una hoja de material sellante industrial de alta calidad, usado para reparaciones en equipos agrícolas. Con un cúter, una regla y una paciencia infinita, Kaika comenzó a recortar un empaque artesanal usando el empaque dañado como molde. Cada agujero fue marcado con precisión milimétrica, cada curva copiada con exactitud absoluta. «Muchacha, ¿estás haciendo un empaque a mano?», exclamó uno de los vaqueros impresionado con la habilidad manual de la joven. «Es la única opción», respondió Kaika sin quitar los ojos del trabajo. «Y tiene que quedar perfecto. Si no, el motor explota en la primera aceleración». A las 6 de la tarde, faltando apenas una hora para la puesta del sol, Kaika estaba reinstalando la cabeza con el empaque artesanal. Sus manos temblaban ligeramente por la tensión, pero los movimientos continuaban precisos y calculados. «Kaika», dijo José, mirando al horizonte donde el sol ya comenzaba a amarillar, «todavía da tiempo de desistir. Nadie te va a juzgar por eso». La muchacha se detuvo por un momento, las manos sucias de grasa y aceite. El rostro marcado por el cansancio y la concentración extrema.
Don José, mi abuelo siempre decía que la diferencia entre desistir e insistir es de apenas un segundo. El segundo en que decides que ya no vale la pena, o el segundo en que decides que vale todo. Y volvió al trabajo, determinada a honrar la promesa hecha al abuelo y la apuesta depositada en ella por un extraño que se había convertido en su única esperanza de cambio. El tiempo se escurría como arena entre los dedos. Y el destino de la familia Santos dependía ahora de tornillos, empaques y de la sabiduría heredada de un viejo mecánico que había aprendido con sus propios errores que la prisa es enemiga de la perfección. 6:30 de la tarde, el sol pendía en el horizonte como una bola de fuego naranja, pintando el cielo mexicano con tonos dorados que anunciaban el fin del plazo. Kaika apretó el último tornillo de la cabeza con manos que ya no temblaban más. La concentración absoluta había sustituido al nerviosismo. «Listo», murmuró, limpiando las manos en la camisa ya completamente sucia. Ahora es la hora de la verdad. Un círculo de espectadores se había formado alrededor del avión. Además de los trabajadores de la hacienda, vecinos curiosos habían llegado, atraídos por los rumores de la apuesta imposible. Todos observaban en silencio respetuoso, mientras Kaika se dirigía a la cabina del piloto. Valdemar se acercó, el rostro indescifrable. ¿Estás segura de que todo está correcto, muchacha? El empaque fue hecho con precisión, don Valdemar. El sistema está balanceado. La compresión debe estar normalizada, pero solo lo sabremos funcionando. El hacendado asintió y subió a la cabina. Kaika se quedó al lado del motor, una mano en el extintor de incendios que había posicionado estratégicamente, la otra haciendo señal para que Valdemar accionara el encendido. El primer giro de la hélice fue seguido por un silencio tenso. El segundo giro produjo una tos irregular. En el tercero, el motor se ahogó y murió. «No arrancó», dijo José con voz cargada de decepción, pero Kaika no demostró desesperación. En cambio, se acercó al motor con la calma de un médico experimentado, colocó la mano sobre la carcasa, cerró los ojos y escuchó atentamente. «Solo está frío», diagnosticó. «Motor detenido por días, el aceite aún no circuló bien. Un intento más». Valdemar accionó nuevamente el arranque. Esta vez el motor tosió 2 veces, vaciló y entonces comenzó a ronronear con una suavidad que nadie había escuchado en aquella máquina en semanas. El sonido era música para los oídos de Kaika. Un ronroneo bajo, constante, sin irregularidades. La hélice giraba perfectamente balanceada, sin la vibración que había caracterizado el problema original. «Dios mío», susurró José incrédulo. La muchacha lo logró. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Valdemar aceleró progresivamente, probando la respuesta del motor. La aeronave respondió con precisión, sin vacilaciones o fallas. Después de 10 minutos de calentamiento, llegó el momento de la prueba definitiva. «Voy a despegar», gritó Valdemar por encima del ruido del motor. «Si esta máquina vuela y logra fumigar por lo menos 1 hectárea, la apuesta está ganada». El avión rodó por la pista improvisada de tierra apisonada, ganó velocidad y se elevó en los aires con la gracia de un pájaro que finalmente había recuperado sus alas. El Embraer Ipanema amarillo brilló contra el cielo dorado del atardecer como un símbolo de triunfo. Durante 40 minutos, Valdemar voló sobre la plantación, liberando el defensivo agrícola en pasadas precisas y regulares. El motor funcionaba perfectamente, mejor en realidad de lo que había funcionado antes del sabotaje. Cuando el avión finalmente aterrizó, un coro de gritos de alegría explotó entre los espectadores. Trabajadores que habían dudado de la muchacha ahora la rodeaban con palmadas en la espalda y palabras de admiración. Valdemar descendió de la cabina con una sonrisa que no podía esconder. Caminó directamente hacia Kaika y extendió la mano. «Palabra de hombre cumplida», dijo solemnemente. «La hacienda es de tu madre». Pero Kaika movió la cabeza, sorprendiendo a todos. «Don Valdemar, no puedo aceptar esto». El silencio que siguió fue de puro choque. Doña María dio un paso adelante alarmada. «Kaika, muchacha, ¿qué estás diciendo?» La joven miró a su madre, después a Valdemar, con una serenidad que impresionó a todos los presentes. «Mamá, la apuesta era que yo hiciera volar el avión. Lo hice, pero descubrí que alguien saboteó esta máquina a propósito. Si acepto la hacienda sin descubrir quién fue, no voy a poder dormir en paz». Valdemar estudió el rostro de la joven con atención renovada. «¿Y por qué te importa tanto eso?» «Porque mi abuelo me enseñó que hacer lo correcto no es suficiente. Hay que hacerlo por la razón correcta también. Si alguien quiso perjudicarlo a usted, esa persona todavía está por ahí y puede intentarlo de nuevo.
Fue entonces cuando una voz familiar resonó desde las sombras de la tarde. La muchacha tiene razón y yo sé quién fue. Todos voltearon para ver a Rodrigo acercándose, esta vez sin la arrogancia de horas antes. Cargaba en la mano un sobre manila y su expresión era de profunda vergüenza. «Rodrigo», dijo Valdemar sorprendido. «Pensé que te habías ido». «Iba a irme, don Valdemar, pero mi conciencia no me dejó». Se detuvo ante el grupo, claramente luchando con las palabras. Yo saboteé el avión. El impacto de la confesión fue como un rayo. José dio un paso adelante, los puños cerrados. «¿Tú hiciste qué?» Rodrigo levantó las manos pidiendo calma. «Sé que fue incorrecto, pero déjenme explicar». Miró directamente a Valdemar. «Don Valdemar, mi jefe me dijo que si lograba probar que la Hacienda Santa Rita no tenía condiciones de mantener operaciones aéreas, compraría la propiedad por un precio muy bajo». ¿Tu jefe?, repitió Valdemar intrigado. «Grupo Agromax. Están comprando tierras en toda la región, y esta hacienda era una de las metas principales». Rodrigo entregó el sobre a Valdemar. «Aquí están todos los documentos que prueban el esquema. Grabé conversaciones, fotografié correos electrónicos. Es evidencia suficiente para demandar a la empresa entera». Valdemar abrió el sobre y examinó rápidamente los documentos. Su rostro no demostró sorpresa, apenas una satisfacción tranquila de quien había confirmado una sospecha antigua. «Rodrigo», dijo finalmente, «¿sabes quién soy yo realmente?» El técnico movió la cabeza confundido. «Mi nombre verdadero es Valdemar Figueiredo da Silva. Yo soy el dueño del grupo Agromax». La revelación explotó como una bomba. Rodrigo palideció. José abrió la boca en choque y hasta Kaika parpadeó varias veces, procesando la información. «¿Usted es?», comenzó José. «Soy el director general de la empresa que ustedes pensaban que estaba intentando comprar esta hacienda», confirmó Valdemar. «En realidad, esta propiedad ya me pertenece hace 5 años. La compré para probar algo muy específico». «¿Probar qué?», preguntó Kaika aún aturdida. Valdemar sonrió y por primera vez desde que había llegado, su verdadera personalidad emergió completamente. «Probar si todavía existen personas íntegras en este mundo, si todavía hay gente dispuesta a hacer lo correcto sin esperar nada a cambio, si todavía hay madres que educan hijas con valores sólidos». Colocó la mano en el hombro de Kaika. «Y tú, muchacha, pasaste la prueba con honores. Pero, ¿y la apuesta de la hacienda?», preguntó doña María confundida. «La apuesta continúa válida», respondió Valdemar. «Esta propiedad será transferida oficialmente a la familia Santos. Los documentos ya están listos desde hace 2 semanas». Kaika movió la cabeza, aún procesando todo. ¿Hace 2 semanas? ¿Pero cómo? Porque ya te estaba observando desde hace meses, muchacha. Cada vez que arreglabas una máquina en la región, yo recibía reportes. Cada vez que rechazabas pago de personas necesitadas, me enteraba. Cada vez que demostrabas carácter, yo tomaba nota. Valdemar se dirigió al grupo mayor que se había formado. ¿Creen que aparecí aquí por casualidad hoy? ¿Que el avión se descompuso por coincidencia? Yo orquesté todo esto para ver cómo Kaika reaccionaría bajo presión máxima. ¿Y Rodrigo?, preguntó José. ¿Él también estaba en su plan? No, respondió Valdemar mirando al técnico arrepentido. Rodrigo actuó por cuenta propia, pensando que estaba saboteando a un competidor, pero terminó dándome la oportunidad perfecta de probar no solamente la habilidad técnica de Kaika, sino también su integridad moral. Rodrigo se acercó a Kaika extendiendo la mano. «Oye, te debo una disculpa enorme. Eres mejor mecánica de lo que yo jamás seré y principalmente eres mejor persona». Kaika apretó la mano ofrecida. «Todos merecen una segunda oportunidad, Rodrigo. Mi abuelo siempre decía que error admitido es medio error perdonado». 3 meses después, la transformación era completa. La Hacienda Santos, como ahora se llamaba oficialmente la propiedad, se había convertido en mucho más que un negocio agrícola próspero. Kaika, ahora con 17 años y un taller equipado con las mejores herramientas disponibles, había creado la Escuela Técnica Rural Benedito Santos en una parte de la propiedad. Jóvenes de toda la región venían a aprender no solamente mecánica, sino los valores que el viejo Benedito había transmitido a su nieta: paciencia, integridad y humildad. Rodrigo se había convertido en el primer instructor de la escuela, enseñando diagnóstico electrónico mientras aprendía con Kaika los secretos de la mecánica intuitiva.
La asociación entre tecnología moderna y sabiduría tradicional estaba formando una nueva generación de técnicos excepcionales. Cuando Valdemar regresó para una visita al final del año, encontró no solamente una hacienda próspera, sino un centro de esperanza que estaba cambiando la vida de decenas de familias. Kaika, dijo el empresario, observando a un grupo de jóvenes aprendices trabajando bajo la supervisión respetuosa de la muchacha que se había convertido en mujer. ¿Entendiste la lección? Entendí, don Valdemar, respondió Kaika, limpiando las manos en la camisa. Aún azul, pero ahora limpia y nueva. Usted me enseñó que una palabra de hombre vale más que cualquier contrato y que la verdadera riqueza no está en lo que uno posee, sino en el carácter que uno demuestra. Valdemar sonrió satisfecho. ¿Y cuál es tu próximo sueño, muchacha? Kaika señaló el hangar, donde el Ipanema amarillo estaba estacionado, ahora acompañado de otros 2 aviones que Valdemar había donado para la escuela. Enseñar a estos jóvenes que toda máquina tiene un alma y que para cuidarla bien, primero uno tiene que cuidar la propia alma. Como mi abuelo siempre decía, máquina con prisa no llega a ningún lado, pero alma con prisa nunca encuentra su destino. Y allí, bajo el cielo infinito del campo mexicano, la sabiduría de un viejo mecánico continuaba viva, multiplicándose a través de las manos callosas y los corazones puros de una nueva generación que había aprendido que la bondad siempre encuentra una forma de volar. Fin.